Tengo 77 años y, si me regalas unos minutos para escucharme, te prometo que no voy a perder el tiempo con esas cursilerías vacías que suelen decir las señoras de mi edad. Lo que te voy a soltar ahorita no es el típico consejo de una abuela cariñosa. Es una advertencia de esas que calan hondo, de las que casi todos prefieren enterrar junto con sus arrepentimientos antes de estirar la pata. Me pasé décadas calladita, viendo el mundo por la ventana mientras me partía el lomo haciendo lo que se suponía que debía hacer. Y apenas ahora, con el final tocándome a la puerta con mucha calma, me di cuenta de que la neta que nadie te dice es la única que de verdad importa para que no se te pudra el alma. Seguro juras que tienes toda la vida por delante para empezar a ser tú mismo, pero la realidad es que el tiempo no es tu cuate. Es un devorador silencioso que se va tragando tus oportunidades mientras tú te desvives por ser una persona derecha y de provecho. Escucha bien lo que te digo, porque el peso de lo que descubrí ya muy tarde es algo que no quiero que cargues cuando llegues a mis años, ahí sentado en un sillón, dándote cuenta de que la vida se te fue y tú ni siquiera estuviste presente. Me aventé la vida entera creyendo ciegamente que estaba haciendo lo correcto, siguiendo un guión de virtudes que todo el mundo aplaude. Fui la hija que nunca dio lata, la esposa que se guardaba sus deseos para que no hubiera broncas en la casa y la mamá que se volvió un escudo invisible para que a mis hijos no les rozara ni el aire. Trabajé años y años en oficinas y escuelas, siempre siendo la pieza que no rechina, la empleada ejemplar que llegaba antes que todos y se iba al último, creyendo que mi entrega absoluta se iba a convertir, por arte de magia, en una recompensa que, la neta, nunca llegó. Yo era el pilar de la familia, la que siempre estaba ahí para lo que se ofreciera a cualquier hora, y me sentía muy acá con ese sacrificio. Cargaba el cansancio como si fuera una medalla de honor, sin darme cuenta de que cada sí que le regalaba al mundo era un no rotundo que le gritaba a mi propia alma. La verdad es que esa normalidad engañosa es la trampa más canija que hay, porque no parece un error mientras estás metido en ella. Parece deber, parece amor, parece que tienes buen corazón. Yo veía a mi alrededor y todas las mujeres andaban en las mismas, compitiendo calladitas a ver quién se sacrificaba más, quién era la más guerrera, quién lograba borrarse a sí misma con más elegancia por el bien de los demás. Nadie me avisó que ser el puerto seguro de todo el mundo significaba que yo me iba a ahogar en mi propio mar de descuido. Y ahí seguí marchando, año tras año, cumpliendo expectativas y haciendo caso a esos consejos de buena fe que decían que la felicidad estaba en servir a los otros. Hoy veo para atrás y me doy cuenta de que esa búsqueda terca de aprobación fue mi propia cárcel, una prisión con rejas hechas de obligación y generosidad que yo mismita ayudé a levantar, ladrillo por ladrillo, mientras mis años más padres se me escapaban entre los dedos sin que pudiera ni tantito disfrutar el sabor de la vida. Mi error no fue una decisión de un momento ni un resbalón dramático, fue algo que se fue armando poco a poco, de pequeñas renuncias diarias que, vistas de una por una, parecían pura responsabilidad. Por décadas confundí ser útil con tener valor, y esa confusión fue la base de cada paso que di, desde la carrera que acepté para no decepcionar a mis jefes hasta los fines de semana que me la pasé resolviendo broncas ajenas mientras mis propios sueños se empolvaban en un cajón. Yo creía que, al volverme indispensable para el sistema y para la gente, me estaba ganando un lugar importante, cuando en realidad solo estaba entrenando a todos para que me vieran como una herramienta y no como un ser humano con ganas de algo propio. Cada que me tragaba un deseo para no armar un mugrero o para facilitarle la vida a alguien, perdía un pedazo de quien soy, y lo más gacho es que esa erosión lenta todo el mundo la celebraba como si fuera una virtud increíble. «Órale, qué buena mujer», decían, mientras yo me deshacía por dentro. Me movía como si el tiempo fuera infinito, como una moneda que podía gastar a lo loco en favor de terceros, jurando que ya me tocaría mi turno cuando la casa estuviera en orden, los hijos ya grandes y todos contentos. Esa forma de ser me trajo puros halagos. Me decían que era una fortaleza, una mujer de oro, y esas palabras eran como un analgésico que no me dejaba sentir el vacío que me iba creciendo en el pecho. En cada comida familiar donde yo era la última en sentarse, o en cada hora extra que hacía para taparle las tonterías a un compañero, solo estaba reforzando la idea de que mi vida era un accesorio de la vida de los demás. Eso que yo veía como algo noble era, en realidad, una adicción a que me necesitaran, una dependencia de ser el apoyo de todos para no tener que aventarme la bronca de descubrir quién era yo cuando el ruido de los demás por fin se callaba. Da miedo mirar atrás y ver cómo mi agenda estaba llena de urgencias que nunca fueron mías, y cómo me inflaba el pecho por ser la que le resolvía la vida a todo el mundo. No captaba que, al arreglarle el mundo a los demás,
Les estaba quitando el chance de crecer y a mí me estaba robando la oportunidad de existir. Las decisiones pequeñas de cada día, como ir a una fiesta que me chocaba o hacer un favor que me dejaba muerta solo para que no dijeran que era mala persona, fueron las cuerdas que me amarraron a una vida que no me pertenecía. Estaba en piloto automático, siempre disponible, movida por un miedo oculto de que, si dejaba de servir, me iban a dejar de querer. Me volví rehén de mi propia supuesta bondad por casi 70 años. No manches. ¡Qué desperdicio! Tal vez tú estás haciendo lo mismito ahorita mientras me escuchas, sintiendo esa piedrita en el zapato al darte cuenta de que en tu lista de prioridades casi nunca aparece tu nombre. El error existencial que cometí es tan común que ya ni se nota. Nos enseñan que ser egoísta es lo peor del mundo, pero casi nunca nos dicen que el sacrificio total es lo opuesto a estar vivo. Me pasé 50 años siendo la persona más confiable para todos, pero era la menos leal conmigo misma, porque siempre me dejaba para el final en cuanto alguien tronaba los dedos. Ese modo de vivir se ve muy bonito por fuera, pero por dentro es un desierto, un lugar donde no crece nada porque toda el agua se va en regar los jardines ajenos mientras tu propia tierra se agrieta bajo el sol del olvido. El fregadazo no llegó con mucho ruido, sino con el silencio más pesado que he sentido en mi vida, el silencio de la cocina. A los 75 años, poco después de que falleció mi esposo y de que se fuera mi nieto el más chico, al que ayudé a criar, hubo un domingo de sol donde, por primera vez en décadas, el teléfono no sonó y nadie entró por la puerta a pedirme un favor o un taco. Estaba ahí, parada entre la barra y la estufa, rodeada de sartenes que conocían cada segundo de mi rutina de servicio, cuando me cayó el 20 de que ya no había nadie para quien cocinar, nadie a quien cuidar. El vacío de la casa era el espejito de mi propio vacío, y en ese momento, al no haber nadie pidiéndome nada, se notó que no había un yo de verdad que llenara ese espacio tan grande. Me acuerdo que me vi las manos, ya manchadas por los años y con cicatrices de 1000 batallas domésticas, y sentí algo muy raro, como si estuviera viendo las manos de una desconocida que solo acató órdenes por demasiado tiempo. Traté de pensar en algo que quisiera hacer para mí, algo que no le sirviera a nadie más, y me entró el pánico al darme cuenta de que simplemente ya no sabía qué me gustaba. No sabía cuál era mi música favorita sin que estuviera de por medio el gusto de mi marido, ni cuál era mi platillo preferido si no tenía que pensar en la dieta o en los antojos de los demás. El final no se me presentó como el miedo a morir, sino como la verdad devastadora de que ya llevaba muerta un buen rato, porque la mujer que habitaba este cuerpo no era más que un montón de mañas hechas para darle gusto al mundo. Ese domingo se me hizo eterno, y el silencio que siguió no era de paz, sino de una claridad que calaba hasta los huesos y que me obligaba a ver el desierto que había cultivado mientras cuidaba flores ajenas. Me senté en la silla de la cocina y ahí me quedé, viendo cómo la luz de la tarde se movía en las paredes, sintiendo el peso de cada sacrificio que ahora no servía de nada ante esa soledad absoluta. No había gratitud en el aire ni una placa de agradecimiento en la pared, solo estaba el zumbido del refri y la certeza de que mi propósito había sido una ilusión que se esfumó en cuanto dejé de ser útil. En ese vacío entendí que el piloto automático se había descompuesto y que, por primera vez, tenía que verle la cara a la mujer que me había pasado la vida ignorando. Y lo que hallé fue puro polvo y tiempo perdido. Después de que se instaló ese silencio, me vino un colapso que nadie vio, porque fue por dentro, en las grietas de mi alma. Me pasaba horas preguntándome, si me quito todo lo que hice por los demás, ¿qué queda? Y la respuesta que me devolvía el eco de la casa era un nada total y aterrador. Empecé a cuestionar cada paso, cada sí por educación y cada renuncia callada, dándome cuenta de que el luto que sentía no era por los que se fueron, sino por la persona que nunca dejé que naciera. Sentí un asco profundo al ver que mi vida había sido un collage de lo que otros querían, donde yo solo era el marco para el cuadro del éxito de los demás, mientras mi propio lienzo estaba en blanco, arrumbado en un rincón oscuro. Las preguntas me asaltaban en la madrugada. ¿Por qué nunca dije que odiaba ese trabajo de oficina? ¿Por qué dejé que mi tiempo fuera propiedad de amigos y parientes que hoy ya ni se acuerdan de mí? Me di cuenta, con un dolor que ni rezando se quitaba, de que no había sido buena, sino que había sido una cobarde con mi propia existencia, usando la excusa de la entrega para no correr el riesgo de ser yo misma. El peso de haber vivido para que otros me vieran se volvió insoportable, un ancla que me amarraba a un pasado que ni era mío, y cada cumplido que recibí en mi vida ahora me sonaba a insulto, como si celebraran que fui una esclava muy eficiente y calladita de sus propios caprichos. Ahí fue cuando toqué fondo,
donde esa claridad me enseñó que mi identidad eran puros reflejos. Yo no era una persona, era una reacción a lo que los otros necesitaban. Ver que le había regalado mi único tiempo en la tierra a sueños ajenos me dejó un vacío físico, unas náuseas en el alma que no se me quitaban con nada. Veía mis diplomas, las fotos y los recuerdos de mis obligaciones cumplidas y solo veía el desperdicio de una fuerza que nunca se atrevió a ser, una vida que se gastó tratando de ser la respuesta correcta para las preguntas de todos, menos para las mías. Estaba viva por fuera, pero por dentro era un panteón de ganas no dichas y de pasiones que ahogué antes de que pudieran dar su primer respiro. La verdad que aprendí ahí sentada, entre las obras de mi vida, es muy simple pero te rompe el corazón. El mundo te va a exprimir hasta la última gota si no pones un alto, y al final, no te va a dar las gracias por tu sacrificio, nomás va a seguir su camino sin ti. Nos crían creyendo que el olvido de uno mismo es el camino al cielo y al amor eterno, pero la neta, así pelona, es que la gente se acostumbra a que estés disponible como se acostumbra al aire. No notan que estás ahí, solo les molesta cuando les faltas. Tu sacrificio no es una prueba de amor. Es un permiso para que los demás te usen de escalón para su éxito y su comodidad, mientras tú te convences de que ser el soporte de todos es tu gran misión. Esto que te digo va en contra de todo lo que nos meten en la cabeza sobre ser gente de bien o un profesional entregado, porque demuestra que la bondad sin límites es, en realidad, un suicidio lento. El tiempo que le regalas a los otros no es una inversión que te va a dar intereses de gratitud, es tiempo que le arrancas a tu propia historia y que nunca va a volver, ni porque Dios sea grande, ni por tu familia, ni por la empresa donde trabajas. Aprender esto a los 77 años es darme cuenta de que yo fui cómplice de mi propia borradera, creyendo en un contrato que prometía felicidad a cambio de desaparecer. La verdad es que nadie va a venir a sacarte del hoyo que tú mismo cavaste al ponerte al último, y el permiso que tanto esperas para empezar a vivir solo te lo puedes dar tú mismo. Ándale, que nadie lo va a hacer por ti. Te veo ahorita, del otro lado, y reconozco cada movimiento de tu alma. Seguro estás viendo esto en un ratito libre del jale, o quizá al final de un día de esos que te dejan molido, mientras el celular no deja de vibrar con mensajes de gente que quiere algo que solo tú puedes dar. ¿Te sientes importante siendo esa persona? ¿A poco no? Sientes un orgullo acá, muy guardado, por ser quien resuelve todo, mientras ignoras ese cansancio que ya traes pegado a la piel. Pero mírame bien y entiende, yo era igualita a ti. Yo también juraba que el mundo se iba a detener si decía que no, y hoy veo que el mundo sigue dando vueltas como si nada, mientras lo único que de verdad se paró fue mi propia vida. Esos patrones que repites hoy, como pedir perdón por querer algo para ti o dejar tu proyecto personal para cuando las aguas se calmen, son las mismas cadenas que me trajeron a donde estoy. Párate un segundo y piénsate de aquí a unos 30 o 40 años. ¿De verdad te ves ahí sentado, con las manos vacías, dándote cuenta de que te pasaste décadas siendo el extra en tu propia película? ¿En serio crees que la gente por la que te estás partiendo el alma ahorita va a estar ahí para devolverte los años que estás perdiendo por ellos? El miedo a quedar mal con los demás es, en el fondo, miedo a ser libre, y ese miedo te está robando lo único que de verdad tienes, el ahorita. ¿Cuántas veces más vas a decir que el mes que entra ya cambia la cosa o que en cuanto pase esta racha me voy a cuidar? Si no cambias el rumbo de tu barco ya, vas a llegar al mismo puerto que yo, una claridad que llega muy tarde y que solo sirve para llorar lo que pudo ser. ¿Vas a esperar a que se te acabe el 20 para descubrir que la persona que más necesitaba tu ayuda eras tú mismo? No estoy aquí para decirte que hagas una revolución imposible o que mandes todo a la porra de la noche a la mañana, porque la vida real no es así de fácil. Lo que te digo es más sencillo y, por lo mismo, más difícil. Empieza a quedar mal con las expectativas de los demás y queda bien contigo mismo desde hoy. Eso significa recuperar el mando de tus horas con pequeñas rebeldías, como agarrar un hobby que a nadie en tu casa le cuadre, o gastarte esa lana que estabas guardando para los herederos en algo que te saque una sonrisa ahorita mismo. Di que no sin dar explicaciones la próxima vez que alguien quiera invadir tu descanso, y no andes pidiendo disculpas por estar cansado o por querer estar en paz. Empieza ya, aunque sea a tientas, a retomar tus decisiones diarias, porque la libertad no es un evento grandioso que va a pasar después, sino la suma de todos esos ratos en los que elegiste no borrarte para que el otro pudiera brillar. Me veo en el espejo y veo las arrugas de una mujer de 77 años que apenas empezó a respirar de verdad hace poquito más de 2 años. Es un contraste que duele y que, al mismo tiempo, me saca de onda.
Las 6 décadas que me pasé sirviendo al mundo se ven como una mancha gris, mientras que estos meses viviendo bajo mis propias reglas tienen más vida que todo lo anterior. Siento un arrepentimiento muy fuerte, pero no es de ese que da lástima. Es una sed de aprovechar cada minuto que me queda, como si estuviera tratando de compensar un mar de tiempo perdido con tragos pequeños de presencia absoluta. Desperdicié mi juventud y mi madurez siendo la sombra de otros, y ahora, con la piel arrugada y el aire que a veces me falta, por fin hallé el gusto de decir lo que pienso y de hacer solo lo que mi corazón me pide. No hay tristeza en lo que te cuento, solo la urgencia de quien sabe que el reloj no se detiene por nadie, ni por los que fueron muy buenos. El tiempo que perdí lavando los trastes de los sueños ajenos ya no vuelve, y lo acepto con la calma de quien ya no pelea con lo que no se puede cambiar, pero me cala verte cometiendo el mismo error teniendo tanto tiempo por delante. Estos pocos años que vivo de verdad valen 1000 veces más que todas las décadas de servicio, porque ahora sí sé cómo me llamo, sé cómo me gusta el café y ya no espero que nadie me dé permiso de existir. La urgencia que siento hoy es la llama que me mantiene en pie, y esa misma flama es la que trato de pasarte a ti, antes de que tu único recuerdo sea el de haber sido un simple espectador de tu propio camino. Tuve que llegar a los 77 años para entender que el permiso que tanto esperaba nunca iba a venir de afuera, y que el mundo estaba de lo más cómodo con que yo desapareciera sin hacer ruido. Ahora, la pregunta que queda ahí volando, y que solo tú puedes contestar cuando estés a solas contigo, es si vas a tener los pantalones para agarrar el mando de tu vida mientras todavía tienes piernas para caminar y tiempo para regarla. Nadie te va a dar un trofeo por haberte anulado, y el tiempo, ese señor que no perdona, no va a ir más despacio solo porque seas una persona entregada o llena de buenas intenciones. La decisión es tuya y es para hoy. ¿Vas a seguir siendo el rastro de humo de la vida de alguien más, o por fin te vas a atrever a ser el fuego que ilumine tu propio camino? El reloj sigue avanzando, y el silencio que viene después de esto es el primer momento de tu nueva vida, si es que tienes el valor de elegirte a ti.